Latina Sur. Bueno, y de esas, yo por ejemplo fui en el 2019 a un congreso a Santiago de Chile, que lógicamente fui como expositor y como invitado, conocí un grupo de gente, me encantaba, la cual Dios decía, cuando los veo de nuevo, cuando me inviten de nuevo voy a ir. O sea, no es Claro, que, no es que uno tiene una fortuna para viajar cuando Claro, quiere, a donde quiere. claro. Bueno, y así con Uruguay, además como estamos nosotros, que antes ir a Uruguay no era nada y ahora lo que cuesta acá uno, allá cuesta cinco, es una fortuna. Entonces, no, bueno, Dios dirá cuando nos vemos. Y de golpe y porrazo, todas estas instituciones tienen reuniones académicas por Internet, qué por medio bueno. del Zoom. Claro. Entonces estamos permanentemente en contacto y el día que esto no esté, se va a tener que hacer por Zoom para los que Ah, no están allá. Por ejemplo, ahora la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, que también uno iba cada tanto alguna vez a Mendoza, bueno, mire, vamos a hablar con el gobernador, que le vamos a sacar unos pasajes, venga a dar una conferencia y un congreso. Mire, tenemos un hotel digno, con baño privado, para que se aloje. Pues tampoco le voy a pedir el mejor hotel, vamos, sí. Bueno, ahora eso que a veces se podía hacer, ahora ya el Zoom permite, no es lo mismo desde ya, ¿no? Pero permite al que no puede ir por alguna razón claro. física, de edad o lo que fuere, mantener un contacto. Como bien dice, son 20 años o 10 años que la pandemia los ha acelerado de una Sí, manera sí, única. sí, yo creo que sí. Bueno, ya estamos charlando y estamos grabando esta charla para nuestro noticiero, porque la comenzamos de manera informal, pero ya resultó ser muy amena. Eh, el señor Roberto Elizalde, ya lo he presentado anteriormente, antes de esta nota. Eh, Así que le agradecemos muchísimo a Roberto que haya tenido la deferencia y la humildad que tienen los grandes, ¿no? De poder atender a un medio chiquito como somos nosotros, a un pueblo chiquito como somos nosotros, y tener esa deferencia de poder atendernos, porque realmente queremos agradecerle esta reseña histórica para poder conocer más detalles de quien fue nuestro epónimo, ¿no? Juan Nepomuceno Fernández, el padre de nuestra fundadora, esos datos riquísimos que ha rescatado usted de la historia, así que en principio es agradecerle, Roberto. No, es un gusto poder hacerlo, porque son estos personajes. Lo que pasa es que uno tiene cierta estrechez de espacio en los diarios, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, son estos personajes que no son conocidos porque uno la historia la ve, cuando uno cuenta estas cosas, parece que todo estuviera iluminado, pero a giorno, como cuando ve una película que recuerda algo, algún hecho histórico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, una producción de eso, ¡qué maravilla! Porque yo digo, sí, sí, está todo muy lindo, pero en aquella época había un espejo, tres velas adelante que reflejaban esa luz para tratar de darla, y era una casi la penumbra. Y entonces, de alguna forma, nosotros tenemos, con muchos personajes de nuestra historia, esa penumbra, ese medio, que hay que verlo no solo desde el aspecto de su vida y demás, sino el entorno y las circunstancias en las que esa gente vivió, que es lo poco conocido, y clava de la heroicidad de estos hombres, en tiempos donde todo era muy difícil, o sea, que no conocían ni una centésima parte de las maravillas que uno conoce hoy. Yo me acuerdo que en el año 70, 69, escuché a un prestigioso exministro, pero exministro de muchos años, ya decía que había dejado de ser ministro, canciller, este, y dio una conferencia en la sociedad rural. Y eran los tiempos de Onganía. Y entonces él dijo que él había nacido en 1889, era historiador, hombre de mundo, y dijo que cuando yo nací mi padre nos mandaba con unos grupos de paisanos desde la estancia a tomar el tren para llevarnos a Buenos Aires. Y esos paisanos iban armados porque todavía estaban los gauderios, estos tipos, esos malandras que andaban por la campaña. Bueno, dice, de ahí llegaba en 12 horas a Buenos Aires en el tren.
Más o menos es lo que emplea ahora, un poco menos el tren, lo que emplea un automóvil, un micro, es lo que emplea un automóvil, pero esto lo tomo en la puerta de la estancia, el micro. Al automóvil salgo de casa. Claro, Y oh sorpresa, es 1 hora y media para ir en avioneta hasta Buenos Aires. claro. Y ya no tenemos el malón de aquella época ni los miedos. Sí. No, Claro, yo le decía hoy, estaba escuchándolo el presidente y le dice, claro, señor presidente, que tenemos un malón, que es el impuesto a la tierra que usted acaba de firmar. Bueno, pero más allá de lo gracioso de eso, todo lo anterior, ¿no es cierto? Que a claro, todos nos hizo reflexionar, porque hay cosas que uno las ve como de todos los días. ¿Quién piensa que hay que ir a bombear para tomar agua? Abro el grifo, abro donde está claro. el surtidor y tengo el vaso de agua. Sí, yo le decía hoy, una breve conversación que tenía, que es muy difícil contextualizar para nosotros eso, porque cuando usted pone, por ejemplo, de Juan Nepomuceno Fernández, que fue un estanciero progresista y que se dedicó al mejoramiento de las razas, de la raza ovina, uno dice, bueno, por ahí, bovina quiero decir, por ahí suena muy, muy vano, muy ligero, mejoramiento de la raza, pero si uno se Sin detiene a alambrados. pensar un cachito nada más, un poquito, traer animales de Europa en ese contexto, ilústrenos un poquito Imagínense, cómo se imagina que se hacía ese traslado, Roberto. el animal tenía que venir en barco desde ya. Imagínense lo que era un barco en aquella época, o Sí, sí, sea, sí, ya venir con 2 animales, ¿no es cierto? O 3 que se podían traer. Imagínense lo que era el animal. Naturalmente se pone nervioso a subir un medio que no es el de él. Ustedes han visto lo que es el cuidado que hay que tener para subir un camión jaula, un claro, lote de novillos, de terneros. O sea, no les digo un lote de toros que tienen otra prestancia, otra fuerza, ni quiere decir los caballos. Bueno, subirlos en una cosa que es inestable además, como es un barco, claro, porque está en el agua. Tenemos esto. Salir, que sea como salir. O sea, no existía que yo tenga entendido y con seguridad, remedios para doparlos, como claro, ahora, que usted los adormece. O sea, era todo un tema. Llegar a Buenos Aires, imagínense lo que era trasladar los... en primer lugar, si usted venía en barco, tenía que pasar primero un bote y quedaba en balizas exteriores de Buenos Aires. claro, De ese bote pasaba a un carro de altísimas ruedas y así lo tiraban en la playa, en la costa del río, digamos, por la Alameda, porque no había desembarcadero, no había nada. claro, Imagínese usted lo que era bajar una vaca de ahí, bajar un toro. claro, claro, O sea, ¿cómo era el procedimiento? claro, Bueno, llevado a Buenos Aires, hicimos eso, lo tenemos en Buenos Aires. Ese animal lo primero que tenemos que hacer es darle de comer. No va a tener un establo para una vaca porque es algo que no existe ni existía en nuestro país. O sea, llevarla un poco a las afueras del pueblo, a un buen terreno, tranquilo, donde tenga agua, donde tenga pasto, donde el animal se reponga y especialmente se reponga del estrés que ha vivido. Y meses no de hablo viaje, solo de la vaca, sino se viene un toro, del viaje marítimo. claro, A ello agréguele para llegar a Chascomús. No había tren. Entonces, el tiempo en llegar hasta Chascomús, despacio, o sea, ahí no se podía encontrar con los indios estaban del salado hacia afuera, después pero del digamos, salado, pero claro, de cualquier manera, siempre algún atorrante anda suelto y podía pasar algo. O sea, entonces, el sacrificio de hacer eso en terrenos que no existía el alambrado todavía, tenía claro, que dejarlos por accidentes. De ahí los famosos rincones, el rincón de Nuario, el rincón de López, todos rincones, ¿por qué? Porque a falta de alambrado se usaba el arroyo, el monte natural, lógicamente, qué sé yo, y algún otro accidente geográfico para poder tener a los animales ubicados de algún modo. Entonces, cuando uno piensa en eso, se da cuenta el esfuerzo que significó la categoría de estos pioneros y lo que hicieron. Y además,
el éxito de Fernández y de algunos de ellos es que logran hacerlo con continuidad. Otros, desgraciadamente, empezaron a hacerlo, como es el caso de Miller, que lo recuerda el famoso whisky de las tres vaquitas, ¿no es cierto?, claro. los tres toros. O sea, hubo gente que lo hizo anteriormente. Pero así como para nosotros dijimos al empezar que 20 años es una locura en estos tiempos y lo que hemos adelantado por la pandemia en esto, algo de 1824 no es lo mismo que algo de 1850 también. Aunque no sea tan grande el escalón, Sí, sí, era un escalón grande. sí, sí. Imagínese que, qué sé yo, mi abuela subió en globo, me decía una vez. Un globo aerostático, yo la miraba con los ojos así. Claro, cuando ella nació prácticamente no había automóvil. Claro, O sea, el viaje se hacía en vapor y terminó subiendo un avión y se murió en el año 70. claro. Entonces, digamos, esos saltos que ha tenido la civilización, la vida, es muy, muy interesante y bueno, y hay que justamente, dentro de todo ese contexto, ubicar la proeza de estos hombres en el campo y de poblar zonas increíbles, porque le daban esto, pero anda a poblar esos lugares, o sea, están las memorias, perdón, 1874, si no me equivoco, 72, 74 de memoria, fue arrasado el pueblo de San Carlos de Bolívar Ah, por Claro. un malón. claro. Sí. Bolívar está un poquito más cerca que Juan N. Fernández. O Sí, sea, tener campo ahí, estar ahí, no era fácil, porque además no estamos hablando que el pueblo estaba además dentro de, el campo estaba dentro de estaba al lado de Bahía Blanca y era un fuerte, estaba al lado de tal lugar y era una ciudad importante. No, el campo estaba ahí y andate al pueblo, o sea, Juan N. Fernández no existía. no, Esa no, es la realidad, aparte habla no mucho existía. de la personalidad de Juan Nepomuceno, ya el hecho de empezar a adquirir tierras, porque eh, de acuerdo a lo que dice nuestra historia y lo que usted rescata acá, adquiere 19, ¿dónde lo tengo acá? 19 leguas primero, 6 leguas Sí, después, un total de 95.000 hectáreas. Digo, pudiendo hacer un montón de emprendimientos comerciales o a dedicarse a la actividad pública que nunca lo hizo, como usted rescata en esta nota, sí, sí. él adquiere tierras en un contexto donde, a ver, quizás en este momento o quizás en aquel momento también le dijeran, uy, loco, está adquiriendo tierras. ¿Para qué? Sí, sí. ¿No? Habla de su personalidad y de su terquedad Sí, sí, buena en su este caso, visión. porque él veía que el mejoramiento de las razas era importantísimo. Y bueno, es uno de los primeros que integra la Sociedad Rural Argentina como Claro, con toda la fundador. sociedad, sí. O sea, que es de esos primeros pioneros que forman parte de una... O sea, algo que no se estudia. Yo creo que no se estudia ni en los colegios agrotécnicos. ¿Eh? Creo que ni siquiera en las escuelas agrotécnicas estas cosas se estudian. No hay una historia del campo y no hay una historia del campo desde el punto de vista social, de todo lo que hay alrededor. O sea, hay una imagen idílica de la estancia del chateau, del palacete. Yo Ahí, recuerdo con inmenso placer por haber ido muchas veces hace añares a lo de Sarita Pueyrredón, a Malaltuel, ahí al lado del Quequén, en la Claro, Dulce. Bueno, claro. sí, sí. Sí, sí. una gran amiga. Ahí, De ahí Guillermo está quiere decir Alejandro algo, López, ¿eh? su hijo. ¿Cómo, Guillermo? sí, yo lo que quería comentar, más allá de lo que están comentando, la situación política de esa etapa de lo que era la provincia de Buenos Aires, del país, entre 1850, 1870, 1880, donde, bueno, ahí los ejércitos de Emilio Mitre, Benito Juárez Claro, Machado, los indios, sí, 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 los era, ladrones constantes, los distintos caciquejos que había y Calfurcurado también viniendo de Chile. Es decir, una situación bastante muy compleja para esa zona de ese momento, donde pero desde eran... ya, o sea, no era Sí, fácil, no era fácil, o sea, por eso la lucha contra el indio, ¿no es cierto?, claro, contra el ataque, contra la avanzada, no se termina, o sea, Roca la termina en 1880, lo que digamos es una lucha armada, que no había otra forma tampoco de hacerla, porque, claro, pero hay otra lucha
que sigue después, que es la lucha que tienen a su cargo los padres salesianos, los curas, con la evangelización y con todo lo demás. Porque además no era solo traer a esta gente, sino además lo que había que hacer, y que era lo más grave, era tratar de ver la forma de incluirlos dentro del medio social. O sea, claro, porque claro. yo al tipo que, o sea, ¿cómo le puedo decir? Al señor que vive en tal barrio y que cuando se le canta la paciencia, le hace un piquete y le corta la calle, o sea, imagínese que viene uno y dice, este tipo lo vamos a reducir y lo vamos a integrar. Pero yo que me he comido los piquetes toda la vida, ¿se imaginan con qué cariño lo voy a ver, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro, muy, muy en aquel momento complicado. era así. O sea, ¿qué es lo que, o sea, por eso digo, a veces la historia la tenemos que buscar y traer un poco al presente, ¿no? A esa comparación y ver lo que significó el sacrificio de esta gente. Además, lo que es importante también, que este hombre, que, digamos, tiene posibilidad de tener trato, o sea, su consuegro Alvear, general Alvear, pero Claro. tiene trato indudablemente con los hijos de Alvear. Los hijos de Alvear lo habían acompañado a su padre en Europa. Más, como ustedes saben, cuando se entra al cementerio de la Recoleta, entrando a la derecha, a la izquierda, perdón, la primer bóveda es la del general Alvear, hecha por Christoffersen, que incluso estaba casado con un Alvear, el famoso arquitecto. Pero, ahí está el general Alvear, ahí está Marcelo T. de Alvear, el presidente, y su mujer Regina Pacini, y, o sea, hay alveares para hacer dulce de leche, digamos, en cantidad. De baja, tiene 2 o 3 sótanos con un montacargas. Bueno, todo eso. Pero esa bóveda es moderna. Cuando el general Alvear murió en Estados Unidos, donde era ministro, y lo trajeron a Montevideo, y de Montevideo lo pasaron a un buque de guerra argentino. Y el buque de guerra argentino pidió ir a acompañarlo e ir a traerlo el almirante Brown, que había sido quien con él había Sí. combatido en la guerra contra el Imperio del Brasil, la flota argentina. Pero viene, baja en Buenos Aires, se le rinden todos los honores del caso, y cuando llega a la Recoleta, Alvear es depositado en la bóveda de Juan N. Fernández, de su consuegro, hasta que es trasladado muchos años después, cuando se hace esta bóveda moderna a comienzos del siglo pasado, del siglo XX. Ujú. Eso es un dato también muy curioso. Y los hijos de Alvear, que habían estado en Europa y en Estados Unidos, y que se habían instruido, formado, dedicado y visto un mundo distinto, indudablemente, todo eso se lo están comentando y lo tiene que ver Fernández. Y de ahí también su impronta de civilizador, de ver cómo, Claro. así como el este estaba conquistado, y que bien lo disfrutamos todos de chicos al lejano oeste en las series, él se da cuenta que también había que conquistar de otra manera este desierto, ¿no? Claro. Y él es el primero que pone ese impulso inicial y lo siguen sus hijos, lo cual es muy meritorio, al extremo de, de ser una figura realmente expectable este hombre de lo que previó, porque él, o sea, lo hizo 10 años antes que Roca. Este, Claro. Sí, sí. Claro, claro. el balón que decía azul fue después de su muerte. Sí, Ergo y sí. en consecuencia no fue poca la visión, el coraje, sobre todo de este hombre, ¿Tiene de Juan N. conocimiento Fernández. de propiedades que hayan dejado tanto Juan Nepomuceno como sus hijos, Josefa Fernández, nuestra fundadora en Buenos Aires? Le pregunto en este contexto. Un día, ya hace unos cuantos años, escribió a nuestro sitio web una persona mayor que vivía en una propiedad y que estaban por desalojarla en el centro de Buenos Aires y la última dueña que figuraba era Josefa Fernández, nuestra fundadora, ¿no? Condesa de Sena. Sí, sí, la contesta. Y nunca se tuvo más noticia de ningún descendiente y querían rematar esa propiedad y no sé si eran 10 o 12 personas mayores que estaban allí internadas, iban a quedar en la calle. Obviamente lo único que pude hacer yo es contactarme con algunos de los descendientes
y les dejé esa inquietud. Pero digo, ¿usted sabe si quedaron muchas propiedades de allí que se puedan considerar No sé, históricas o quizás... habría que mirar un poco la sucesión de Fernández. Lo que yo sé, este, yo estaba en el campo de un primo mío, a la cosa de 4 o 5 años, y mi primo es un afamado, fue, mejor dicho, un afamado jugador de pato en deporte nacional. Ajá. Y en el club Arrancas del Salado de General Belgrano, que fue el club que impulsó al nuevo deporte, ¿no es cierto? Como ustedes saben, el pato era una cosa olvidada, se vuelve, por 30 y pico, 40, se vuelve a poner en funcionamiento, bueno, se juega, pero ya por el 60, con la ayuda que en aquella época además daba Remonte y Veterinaria, que prestaba los yeguarizos para tener unos buenos padrillos y demás, y si uno quería tener una buena tropilla, había una gran ayuda, él empieza en esa época. Y bueno, y estaba en el campo de él, y llegó un señor, Iriarte, de Chascomús, con los hijos. Bueno, yo no lo conocía y él creo que tampoco era muy amigo con el conocimiento. Entonces, no, esto se llama Manantiales. Entonces yo digo, bueno, pero Manantiales me suena. Sí, yo tengo el casco original, que esto, que el otro, que bueno. Hubo una serie de circunstancias por las cuales, esas cosas que me invitó y que no pude ir, o porque coincidía que uno tenía una comida, un casamiento, algo. Si estaba en el campo, me quedaba cerca, estaba en Buenos Aires. Bueno, finalmente lo llamó y le dice, che, te espero el sábado, decirle a Roberto que venga, y, y justo cumpleaños, tomaba la comunión un nieto de él, ahora en septiembre. Así que no fui nunca todavía a la estancia, pero sé que él ahí en Manantiales conserva muchísimas cosas. Y quiero ir porque el señor es una bellísima persona, pero no es un hombre que se ha dedicado a la historia. Claro. Entonces, usted es muy bueno, pero mire, yo no lo voy a llamar por la duda para que me recete un remedio si no es médico, ¿no es cierto? Claro, claro, Entonces, claro. bueno, no es que tenga nada de bueno ni de malo, no es médico. Bueno, y con este señor me pasa lo mismo. Entonces, pienso ir, porque estamos invitados antes de fin de año, porque creo que tiene un hermoso retrato de Juan N. Fernández, Ah, un óleo ok. de época, de esos retratos estupendos, según me Claro. dijo, y creo que tiene también algunos espejos, de esos espejos inmensos con esos marcos dorados. Mm. Creo recordar, me contó varias cosas que había ahí y seguramente pueda tener algún papel, alguna cosa que yo como rata de biblioteca o con ojos de investigador me voy Claro. a dar cuenta qué puede tener y además sobre todo para salvarlo, porque, porque creo que esa casa, que él utiliza eso y ha recibido los mejores comentarios de la gente, creo que él utiliza esa estancia, que lógicamente es una fracción de tierra muy chica que no da eh, casi, o sea, hoy no es una unidad económica, ¿verdad? Claro. Claro. Y en épocas difíciles menos suelen ser unidades económicas. Pero bueno, él ¿Qué? creo que explota una parte que da a la laguna La Deila, algo así, y van turistas a pescar, y creo que tiene una especie de pequeño servicio de hotelería y demás. Bueno, entonces, eso me preocupa mucho, no por la gente que va o por él, sino por el desconocimiento que puede haber, que usted Claro, mañana dice, claro, sí. mira, dejo, por ejemplo, yo les digo lo siguiente, a algunos se le ocurrió en Juan N. Fernández, que es una estación ferroviaria, por casualidad, guardar uno de los molinetes que había para entrar a la estación y no entraban los animales. Y seguro que nadie, porque viste, el molinete ya pasó ahora, ese famoso molinete que uno pasaba para entrar en las estaciones de campo. Bueno, entonces me refiero, y Claro. fueron buenos, sí, son malos, no. Es gente que no lo ha hecho porque no se dio Claro. cuenta. Y hoy lamenta no Exacto. tener el molinete, para poner No. un ejemplo No, así. no, sí. Este, Dos cosas. Tenemos un molinete que está conservado, perfectamente conservado, en la vieja muy estación del bien. ferrocarril, que las instalaciones se están usando, algunas a través del área municipal. Acá el señor delegado puede ilustrar un poquito mejor. Y y qué interesante, digo, Guillermo, te hablo a vos ahora, qué interesante Sí. sería
poder mantener contacto con este señor de Manantiales para poder, aunque sea, tener réplicas de esas obras genuinas, porque no digo tener los originales como rescatarlos, como dice Roberto, que me parece fundamental rescatarlos, pero por lo menos que nuestra localidad tenga eso, copias de esas cosas genuinas, ¿no? De la estancia Manantiales. ¿Qué opinás, Guillermo, vos? Sí, sí, sería muy interesante, sería muy interesante. Y además, bueno, también, bueno, invitar acá a Roberto también a que por ahí en una fiesta aniversario, como podría ser el año que viene, que vamos a festejar los 113 aniversarios, pudiéramos contar con su presencia y Sí, con si gusto, él, con él gusto, va a ser, con gusto. está invitado, lo estamos invitando, así ¿Cómo que no? el Con 28 de gusto, octubre, organizamos con tiempo y además oh, yo voy a hablar con Roberto por lo que tiene, porque además en el campo lo claro, más común es esto no sirve y lo tiro al galpón. Claro. claro, y Y por en el ahí que galpón no, suele haber maravillas, o sea, lo digo por experiencia tal cual, personal tal propia, cual. ustedes lo han visto. Y como Sí, digo, sí, eso no quita ni agrega, o sea, es una realidad, bueno, che, Claro. esto, mirá, y de golpe uno se encuentra una veleta, qué sé yo, historia, una vieja regadera que tiene más años que no sé qué, o sea, se con, encuentra lo que queda de una paila de cobre y decís, pero esto viejo tiene más años que no sé Claro. qué. Entonces, sí, es cierto, es cierto. preservar y sacar todo ese material, todo ese tipo de cosas, es muy importante y hacer el relevamiento. Que Claro, incluso yo después, si hablo con él, incluso es una cosa muy interesante que creo que se puede hacer, y no, o sea, por el trato que yo tengo con él, estoy seguro que va a ser muy cordial y muy positivo, porque es alguien que le interesan estas cosas, y le interesó mucho el tema. Creo que además el otro aspecto no menor es decir, bueno, muy bien, a lo mejor se puede hacer un día una visita de ustedes sí, con dos o tres buenos fotógrafos que puede haber en el pueblo, y todo claro, eso puede ser motivo de una serie de fotografías para poner cuadros en algún ambiente y decir, acá estamos recreando lo que era el campo aquel, que era de Juan N. Fernández. Como estoy seguro que en el Archivo de la Nación debe haber muchísimas cosas de la Condesa de Sena, ¿no? claro, claro. Sí. Fotos de fiestas, de reuniones sociales y demás. O Mm. sea que es un poco la historia y el origen del pueblo. La verdad que Claro, con ese tema de maravillosa idea, reforma. Roberto. Maravillosa idea. Guillermo, bueno, entonces vos lo estabas invitando a Roberto para el próximo aniversario. Sí, sí, primero, bueno, le queríamos agradecer, personalmente quiero agradecer que por ahí sea nuestro puente con esos lugares por ahí tan históricos y importantes para nuestra localidad, ¿no es cierto? Así Desde que ya. vamos a estar ahí pendientes de lo que nos diga por ahí a futuro. Y obviamente invitarlos para el 28 de marzo del año que viene, obviamente sería un gran honor poder contar con su presencia, Roberto. Bueno, bueno, sí, un gusto desde ya. Y creo que estas cosas son importantes y forman parte o sea, la tradición es un país, lo que la raíz es un árbol, siempre digo yo, lo alimenta, ¿no? Y entonces estas cosas hay que preservarlas permanentemente y darlas a conocer y creo que es importante en la comunidad. Pero como les digo, hay cosas que las comunidades desconocen, los personajes que han tenido, lo que han hecho, el, incluso, imagínense ustedes, todo el mundo habla, que fue también lo que yo rescaté acá, y que es poco conocido, todo el mundo habla de la cabaña de Martínez de Oz, de Chapadmalal, de Laras, pero nadie habla de la cabaña, Claro, que Claro, ganó claro, claro. importantes premios. O sea, claro. todo el mundo, sí, los caballos, sí, ya sé, pero una cosa, el Ara Chapadmalal, ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Con todos los que tiene ahí enterrados, con toda la historia. Pero lo que es valioso también es el tema de la ganadería. En este caso, que bueno, ha quedado omitido por otras razones. Así que creo que hay mucho que podemos hacer, como yo decía, busquemos todos los elementos posibles para tratar. No sé si Fernández da para hacer un libro, creo que no, porque habría que conseguir mucha documentación, muchas cosas Claro. que probablemente no existan ya, o se han quedado. Pero lo que estoy seguro que sí puede dar es para una biografía de 20, 30 páginas, para hacer un volumen y que la gente sepa quién fue el patrono del pueblo. O sea, Claro. y que lo sepa la gente
de Juan N. Fernández, y que lo sepa la gente de Necochea, o sea, digamos, yo he tenido gestión alguna vez, pero desde el lado de afuera, en cosas de esta naturaleza, y asesorando y en lo posible dando ideas. O sea, yo sé que es muy complicado porque me ha pasado muchas veces, y le agradezco mucho su presencia y su interés, eso especialmente el interés, porque a mí me ha pasado muchas veces ir a ver a un funcionario, a un ministro, a un individuo que cobra por hacer eso, ¿no? Yo por esto y por dar esta idea yo no cobro un mango. Y entonces ir a verlo, y no es que sea un hombre de fortuna, que me vendría muy bien también, ir a verlo, darle la idea, y cuando me voy, digo, y este tipo habrá dicho, qué ganas de jorobar, que viene a molestarme, con estas ideas, a darme trabajo, este infeliz no cobra nada, está trabajando por amor al arte, ¿qué cuerno hace? ¿No es cierto? Bueno, entonces me ha pasado eso y me río, pero bueno, uno es un enfermo que sigue con la misma No, maquinita, no, por eso aparte, le agradezco muchísimo su atención y el apoyo a muchas estas gracias. cosas que son muy, muy valiosas, porque además nos hablan de algo que la Argentina hace muchos años que está perdiendo, y cada vez Sí. más y cada vez más, que son los A mí valores. me intriga mucho esa etapa de la historia entre 1840, el 70, el 80. Esa etapa de la historia me llamó mucho la atención y bueno, por ahí he leído algunos libros sobre esa. Lo Sí, hemos no, es una molestado etapa bastante. muy interesante, 1840, 1860, el Estado rebelde de Buenos Aires, en ese momento separado de la Confederación, y después, y después lo que no es menor es toda esa época que hay, hasta 1880, pero incluso ese tiempo de 1862, finalmente con la República unificada, con la Claro. única pelea de la ciudad de Buenos Aires, que como yo digo, es la vedette, porque siempre Buenos Aires ha motivo a pelea, esta historia. Bueno, y esa época en la cual empieza toda una revolución que hace Mitre, y que la guerra de la Claro. Triple Alianza la corta, hasta que llega después Sarmiento a la presidencia, con todas sus ideas, o sea, digamos, es un proceso interesantísimo, y ver el papel del campo en ese momento que es la riqueza que se va meditando, que se va viendo. Imagínense, donde está ahí la London, donde estaba Harrods, en la calle Florida, al Claro. 900 de la calle Florida, 9 cuadras de Rivadavia, de la Avenida de Mayo. O sea, ahí se hizo la primera exposición rural. Ah, ¿Se Claro, no, imaginan ustedes? Era claro, en las afueras de Buenos Aires eso, claro, claro, de claro, aquella ciudad. Entonces claro. hay muchísimo para estudiar, para ver y para ponerlo a Juan N. Fernández en el contexto, como yo digo, porque tiene que ser el hombre y su tiempo, el tiempo que le tocó vivir. claro. Roberto, Que eso además ayuda mucho. de mi parte, le quiero agradecer, pues se nos termina el tiempo de la reunión. Y yo me había hecho algunos apuntecitos acá, porque normalmente nunca escribo nada a la hora de entrevistar a una persona. Me gusta la espontaneidad, me gusta lo que surja, pero usted es una persona tan rica en artículos, entonces me había hecho una... 770 son ya, creo, Bueno, los que pero estoy llevando. yo estuve Y mirando, hay algunos que nunca los conté y no los voy a ir a buscar, yo escucho estuve trabajo. mirando algunos que realmente ya el título da para decir la pucha, yo le pregunto por esto, por ejemplo, tuvimos una plaza de toros en Fernández, Mariquita Sánchez como eximia guitarrista, o sea, son cosas que dice, no, ya me lo pongo a leer y le digo, lo tengo a Roberto, le voy a preguntar, pero bueno, la verdad que ha sido tan rica esta charla y nos ha quedado tan poco tiempo que bueno, Bueno, sepa, para que no sea se lo voy a mandar y lo guarda, un currículum mío, que son como 20 páginas. No, no es ninguna vanidad. bueno, Pero a mí me pasó una cosa muy curiosa. Por el año 2000 y pico, 2007, 2008, tuve que hacer un trabajo espantoso. No saben lo que fue esa investigación.
me propusieron el Paraguay como académico, me pidieron el currículum, y yo anotaba algunas cosas, pero para un académico hay que presentar un currículum con todo. Así que tuve que empezar a buscar y a rescatar lo que había escrito. Yo Claro, sabía, escribí estos libros, escribí alguna vez esto, otro. Tuve que irme a La Nación a buscar todas las colaboraciones de La Nación, en tal parte, en otro. claro, Bueno. Y entonces, una vez que lo tuve terminado, mi mujer me conminó a que lo siguiera manteniendo. claro, Entonces, va a Claro. haber todo lo que hay en claro. muchos diarios, en La Nación, en la prensa y demás, en la Gaceta Mercantil, que si los pone, pone el título y son de libre acceso, y los van a poder leer y entretenerse. Y además, se los regalo, no los cobro como pastillas para dormir. Roberto, le agradezco Ah, muchísimo. De mi parte, le voy a dejar la despedida después al delegado. De mi parte, agradecerle por su humildad y por sencillez de atendernos, porque como le decía, y lo hablábamos hoy a la mañana con Guillermo, usted posee la humildad de los grandes, ¿no? Porque atendernos a nosotros, tomarse el tiempo de mantener esta por charla como si favor. fuésemos conocidos, amigos de muchos años, la verdad que es algo que uno lo aprecia muchísimo, porque eh, Guillermo es testigo con algún funcionario, con alguna personalidad de nuestro distrito y no se hace el tiempo para hacerlo. Y bueno, y usted lo ha hecho, así que de mi parte, colmadísimo de alegría y poder conocerlo. Y seguramente en alguna otra oportunidad lo voy a convocar para charlar de alguno de sus otros relatos. Guillermo, te dejo la despedida a vos. Bueno, Roberto, no, solamente agradecerle por este tiempo y la verdad que me gustaría seguir hablando un montón, o escucharlo más que hablando, escucharlo porque Podemos eh, dialogar, podemos dialogar. sí, Cuando vayamos no, allá no, tenemos tiempo para, hay que ponernos a todos a trabajar, que organicen la fiesta y nosotros tenemos para unas buenas nosotros tertulias. vamos a sentar a charlar y la vamos a pasar bien, así que eso está descartado. Y bueno, Bueno, bueno. obviamente lo Muchísimas vamos a gracias. esperar con los brazos abiertos y bueno, muchas gracias. Y No, por la verdad que favor. bueno, Un gusto y todo lo que... seguiremos buscando todo lo que hay. Y ya voy a hablar con este hombre en algún momento, dando un poco a las carreras con ciertas cosas Bien, por bien, una enfermedad delicada de mi mujer, que bueno, que gracias a Dios claro. estamos saliendo, pero me ha tenido bastante mal, o sea, y estoy mucho en Buenos Aires y voy un poco al campo, a Monte, ahí donde tengo una chacra, entonces, digamos, pero voy a buscar la forma de, antes de fin de año seguramente con este señor voy a estar personalmente y seguramente vamos a tratar de verlo o quizás en el verano. Así que por eso despreocúpense que yo me encargo de conminarlo. Muchas gracias, Bueno, Roberto, y bueno, 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 cualquier Guillermo, cosa muchas que gracias, necesite a señor disposición. delegado Guillermo, muchas gracias, Ricardo, Hasta luego. muchísimas gracias. Sí.